Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Fuji Electric España. Mi nombre es Marta, gracias a todos por asistir. Sergio Ureña, el responsable técnico de Fuji Electric España, será quien imparta el webinar de hoy, en el que hablará sobre nuestro equipo regenerativo Frenic RHC. Como siempre, os comento un poquito el funcionamiento del webinar. Va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer en el chat que veis a la derecha de vuestras pantallas. Al final de la presentación abriremos el turno de preguntas y respuestas y Sergio responderá a todas vuestras consultas. De todos modos, si alguna quedará sin resolver porque no da tiempo o el motivo que sea, no os preocupéis, ya que las anotamos todas y os responderemos personalmente por email cuando acabe el webinar. Del mismo modo, si tenéis algún problema durante el webinar con la aplicación, podéis escribir en el chat, que yo estoy aquí pendiente por si hay cualquier duda. Para el visionado del webinar, os recomendamos que utilicéis una conexión LAN en lugar de Wi-Fi y que cerréis si tenéis abiertas otras aplicaciones en el ordenador. Esto es todo acerca de la estructura del webinar. Y antes de dar paso a Sergio, os haré una pequeña introducción sobre quiénes somos. Fuji Electric es una compañía con sede en Tokio, en Japón, fundada en 1923 y que cuenta actualmente con 27.000 empleados en oficinas en 21 países de todo el mundo. La central europea a la que nosotros pertenecemos está ubicada en Alemania, en Frankfurt, y está conectada con el almacén local y su propia línea de producción. De Fuji Electric Europe dependen 6 sucursales distribuidas por toda Europa, la central en Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia, Italia y España. Además, Fuji Electric Europe cuenta con una red de distribuidores alrededor de 40 países de Europa, Oriente Medio y África. Nosotros, la sucursal en España, hace más de 20 años estamos ubicados en Barcelona y contamos también con una red de distribuidores por todo el país. Fuji Electric tiene 4 segmentos de negocio. En Europa nos dedicamos a la electrónica de potencia y concretamente estamos especializados en variadores y automatización, incluyendo el negocio de pantallas HMI. Nuestros productos se pueden usar en distintas aplicaciones industriales, por ejemplo, HVAC y agua, elevación, en pequeñas máquinas como en lavados de coches o cintas transportadoras y también en la industria pesada como en la minería, petróleo y gas, etc. Esto es todo por mi parte. Antes de dar paso a Sergio, comentaros que el webinar se está grabando y podréis acceder a él posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo por asistir y disfrutad del webinar. Hola a todos, buenos días. Antes de nada, muchas gracias por asistir al webinar. Os pongo la presentación. Bien, pues os voy a explicar en qué consiste nuestro equipo regenerativo Frenic RHC, equipo compacto regenerativo, y el por qué usarlo, diferentes ventajas para ello, etc. Bien, pues sin más, os voy a iniciar la presentación. Bien, el objetivo de este webinar es responder a una serie de cuestiones principales. Bien, pues ¿cuándo tenemos energía regenerada? ¿En qué momento disponemos de ella? ¿Qué podemos hacer con dicha energía? ¿Qué podemos hacer con esta energía regenerada? ¿Qué tipo de armónicos de corriente tenemos al usar un variador de frecuencia? Y por qué usar nuestros equipos regenerativos, en este caso la gama Frenic RHC. También os hablaré de algunas ventajas, algunos consejos, los componentes externos que componen, que acompañan a este equipo regenerativo, entre otras. Bien. Como índice principal, os haré una pequeña introducción del producto. Os hablaré de la gama disponible de producto, del funcionamiento del equipo, básicamente de los 2 modos de trabajo, y finalmente de las opciones externas que acompañan al Frenic RHC. Bien, como introducción os hablaré
de lo que es de la estructura de un variador de frecuencia estándar y después hablaremos de las ventajas o de los puntos fuertes del equipo regenerativo Frenic RHC. Vamos allá. Primero os voy a mostrar un gráfico estándar de la estructura de un variador de frecuencia. Aquí tenéis. Básicamente, el variador de frecuencia está compuesto por un puente rectificador. En este caso es un puente de diodos. También los hay de diodos y tiristores, semicontrolado. Después tenemos una etapa intermedia, cuando se hace la rectificación de la fuente de alimentación de alterna a través de estos diodos. Hay un bus de corriente continua, donde están los condensadores principales. Y después, con este puente de salida, o puente inversor de transistores, normalmente son IGBTs, se puede sacar, ondular, mediante la modulación por anchura de pulsos, trocear esta corriente continua y generar una forma alterna para poder variar la tensión y la frecuencia. Y de esta manera, pues, poder controlar motores eléctricos. Bien. Asimismo, también podéis ver aquí el transistor de frenado, que normalmente va incorporado dentro del equipo o se puede poner una unidad externa de frenado, y la resistencia externa de frenado para poder disipar la energía regenerada. Aquí también podéis ver la forma de onda del voltaje de la red y de la corriente consumida cuando conectamos, en este caso, el variador de frecuencia. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando la carga, el motor, consume energía, tenemos esta dirección de la energía que va desde la red eléctrica a la que consume el motor. Bien, esto cuando se tracciona la carga, cuando el motor trabaja como motor, y según qué aplicaciones o en según qué momentos, dicha energía consumida por el motor y por la carga puede retornar hacia el variador. Normalmente, pues, retorna por alguna de las fases de salida y a través de estos diodos volantes que están en los transistores vuelven otra vez al bus de corriente continua, el cual, pues, incrementa su voltaje y esta energía regenerada, para que obviamente los condensadores no se estropeen, normalmente se suele disipar usando este transistor de frenado en forma de calor a través de la resistencia externa, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las principales ventajas o los puntos fuertes de nuestro equipo regenerativo Frenic RHC. Bien. Primero de todo, vamos a hablar de esos puntos fuertes, a enumerarlos. Bien, pues el principal punto fuerte es la gestión de la energía del motor, tanto la consumida como la regenerada, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues implica, esta gestión de la energía implica un ahorro energético. Bien. Gracias al Frenic RHC también es posible el monitorizar la energía recuperada sin instalar ningún elemento adicional. O sea, no necesitamos instalar ningún tipo de elemento para monitorizar esta gestión de la energía, tanto la consumida como la regenerada, ya que todo se muestra a través del teclado incorporado en el equipo. Bien. La segunda ventaja es la reducción de los armónicos de corriente. Bien. Tercera ventaja, el trabajar con factor de potencia prácticamente unitario. Tanto la 2 como la 3, la reducción de los armónicos de corriente y el hecho de que trabaje con un factor de potencia prácticamente unitario implica una reducción de la capacidad de los elementos que cuelgan de la red, como el transformador principal, el interruptor de corte, entre otros elementos, ya que como trabaja con un factor de potencia casi unitario, se pueden minimizar al máximo las pérdidas. Bien. Siguiente punto es que el equipo permite conexión en múltiples variadores. Es decir, con un equipo de 22 kilovatios regenerativo,
podemos poner en su salida dos variadores de frecuencia de 11 kilovatios o bien uno de 11 y dos de 5,5, ¿vale? Se pueden poner 2, 3, 4 equipos. Al final es la suma de las potencias de los equipos que nos determinará la talla, el tamaño, la capacidad del equipo regenerativo. Bien. Otra de las ventajas es que los componentes diseñados para una vida útil de 10 años, los componentes principales del equipo pues son los condensadores de las placas de circuito impreso, los ventiladores, etcétera, ¿vale? Al igual que el resto de nuestros variadores de frecuencia, pues el equipo regenerativo está diseñado para tener una vida media útil de unos 10 años. Todo esto, como siempre, a una temperatura ambiente de 40 grados, un ciclo de trabajo del 80%. Bien. Y ya por último, es un equipo muy sencillo tanto de utilizar como de mantener. A nivel de mantenimiento, pues bueno, tiene el mismo mantenimiento que cualquier variador de frecuencia, pues chequear los ventiladores, que no estén obstruidos, etcétera. Y para usarlo, básicamente es que son 2 o 3 parámetros los que hay que modificar, que esto lo veremos más adelante, en función del uso y si se quiere hacer algún tipo de limitación, etcétera. Pero básicamente son muy pocos los parámetros que hay que configurar, por lo tanto es casi un plug and play. Todos estos puntos son puntos fuertes o principales prestaciones por las cuales pues, es aconsejable usar nuestro equipo regenerativo. Ahora vamos a pasar a la gama de producto. Os voy a mostrar la gama de producto, la disponibilidad del producto, formato, el voltaje, potencias, capacidades y luego hablaré de las características de sobrecarga y del THDI, que es el Total Harmonic Distortion, que es los armónicos de corriente que puede tratar este equipo de forma muy, muy eficiente. Bien, vamos allá. Dentro de la gama de producto, aquí tenéis el formato físico del equipo, está disponible en trifásico 230 voltios, del 5,5 al 22 kilovatios, y en la gama trifásico 400 voltios está disponible del 5,5 hasta el 7,5, ¿vale? Ahora os voy a mostrar la referencia del producto, aquí está, y la descripción de la misma. La nomenclatura RHC, en este caso, es la nomenclatura que se le da al convertidor PWM, significa convertidor de modulación por anchura de pulsos, o sea, equipo regenerativo. Después viene el rango de potencia, por ejemplo, 22, significaría que es el equipo de 22 kilovatios, por lo tanto, aquí la gama va desde 5,5 hasta 75. La C significa que es un equipo compacto, equipo regenerativo compacto. Después un guión donde viene el guión 2 o el guión 4 que implica la alimentación de la entrada, si es trifásico a 230 o trifásico a 400 voltios. La E es la serie de desarrollo y por último la J, la E o la C es el destino y el manual que acompaña al producto. J pues para japonés, E inglés, C chino. Bien. Pasamos a las características de sobrecarga del equipo regenerativo. Como os decía, es un equipo que es capaz de trabajar en ciclo de trabajo continuo, o sea, 100% ED, y cuya capacidad de sobrecarga adicionalmente es del 150% durante 1 minuto. En la gráfica, donde podéis ver la curva de par de frenador regenerativo, tiempo versus la potencia regenerativa, por ejemplo, para el modelo de 18,5 kilovatios, puede llegar a una capacidad de sobrecarga por encima de unos 27 kilovatios durante 60 segundos, ¿vale? Esto después os explicaré un pequeño ejemplo en el cual, pues, por ejemplo, gracias a este equipo, pues, se puede frenar un ventilador sin necesidad de poner una talla superior de equipo, gracias a la capacidad de sobrecarga, que sería suficiente con el equipo seleccionado. Vale. Ahora paso al apartado de la distorsión armónica, que esto a veces también es un poco misterio, porque todo el mundo escucha qué son los armónicos sabemos que es una cosa negativa, que da problemas, pero bien no se sabe qué es, ¿no? Entonces, antes de explicar los efectos y
y las formas de onda que veis aquí en la diapositiva, os explico muy brevemente qué es un armónico, para el que no lo sepa. Bueno, pues partiendo de la señal de red, la señal fundamental, en este caso a 50 hercios, pues los armónicos son múltiplos de esta. Es decir, el tercero, el quinto, el séptimo, así sucesivamente. Por ejemplo, el quinto armónico de los 50 hercios sería 250, el séptimo sería 350 y así, ¿vale? Pues esos serían los armónicos. Y después, otra cosa importante es saber qué produce un armónico, ¿vale? ¿Cuándo se genera un armónico? Bien, pues cuando una carga se conecta a una fuente de alimentación, en este caso de corriente alterna, absorbe corriente. Entonces, si la corriente tiene una forma sinusoidal, implica que la carga va a ser lineal. Y esta carga pues, puede estar en fase con la tensión, en este caso sería una carga resistiva, o bien puede estar en adelanto o en retraso. Eso sería pues, una carga capacitiva o inductiva respectivamente. ¿Vale? ¿Qué tipos de carga no producen una corriente sinusoidal? Pues las cargas que no son lineales, ¿vale? Justamente las contrarias a las anteriores. ¿Qué ejemplos de cargas no lineales tenemos? Bueno, pues un variador de frecuencia. Por ejemplo, el variador de frecuencia contiene un rectificador que puede ser controlado, semicontrolado o no controlado, o sea, con diodos y tiristores o solamente diodos. También, aparte de un variador, elementos que contienen un rectificador, pues puede ser un SAI, etcétera. Pues este tipo de cargas son cargas que no producen una corriente sinusoidal. Bien. Volviendo a la diapositiva, pues precisamente aquí tenéis una comparativa de la forma de onda de la entrada. Cuando se utiliza un variador de frecuencia sin equipo regenerativo, pues tendríamos esta forma de señal en la entrada, ¿vale? Totalmente deformada. Y en cambio, cuando se utiliza el equipo regenerativo, tenemos una señal prácticamente senoidal perfecta. Bien. Y aquí arriba en esta tabla, pues es un ejemplo de 3 condiciones del efecto de la supresión de los armónicos, en este caso de corriente. Normalmente se toman siempre los impares, pues quinto, séptimo, el décimo primero, el décimo tercero, etcétera. En un variador de frecuencia normal y corriente, sin reactancia, ya sabéis que en nuestros equipos la reactancia, la DC Reactor, es opcional hasta 75 kilovatios, pues por ejemplo, el efecto de los armónicos aquí veis es bastante elevado, 65%, 41%, sobre la estación más importante están los armónicos de menor peso, los más bajos. Si incorporamos la reactancia de corriente continua, ya veis que los armónicos, sobre todo los principales, se reduce prácticamente a la mitad o incluso por debajo. Y como veis arriba del todo, en caso de utilizar el convertidor PWM, lo que vendría a ser nuestro equipo RHC, pues ya veis que la distorsión armónica se reduce drásticamente. Y eso implica que cuando se suma todo es cuando se muestra este dato, el Total Harmonic Distortion de corriente. También lo hay de voltaje. En este caso, el más significativo del que siempre se habla, el problemático, por así decirlo, el más problemático es el de corriente. Y en este caso, pues la conclusión es que gracias al equipo regenerativo podemos tener una distorsión de los armónicos de corriente que está por debajo del 5%. Esto es algo verdaderamente bueno, ¿vale? Bien, espero haberme explicado bien en este punto, que es interesante, que es importante, y si luego tenéis alguna pregunta, ya la tratamos en el apartado de preguntas y respuestas. Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto, en el cual os voy a explicar el funcionamiento del equipo en sus dos modos de trabajo. Principalmente, tal y como podéis ver, el modo 1 es el AFE o el Active Front-End en inglés, que lo que viene a ser, lo que viene a decir es que se utiliza el equipo como cabecera regenerativa. Y el segundo modo de trabajo, el Electronic Braking Resistor, pues se suele utilizar el equipo regenerativo solo como resistencia de frenado electrónica, ¿vale? Vamos a pasar al primer punto, el modo 1, el modo AFE, el modo cabecera regenerativa, y os voy a explicar pues, sus principales características y un pequeño ejemplo con un diagrama de conexionado. Venga, pues vamos allá.
Muy bien. Aquí tenéis un pequeño esquema, un pequeño diagrama donde de la red eléctrica pues cuelgan una serie de filtros que luego más adelante explicaré con detalle, el equipo regenerativo y en este caso un variador de frecuencia que por el ejemplo pues es un variador específico para el sector de elevación, el motor, y aquí podéis ver la cabina y el contrapeso, ¿vale? Entonces, la red eléctrica alimenta al equipo regenerativo que a su vez alimenta al variador de frecuencia. Entonces, en este caso, pues cuando hay un consumo, por ejemplo, cuando estamos empujando la cabina hacia abajo vacía y estamos tirando de todo el peso del contrapeso hacia arriba, estamos trabajando en modo motor, es decir, que la energía fluye en este sentido, ¿vale? El motor y la carga está consumiendo energía de la red eléctrica para poder traccionar la carga. Y después, el caso contrario sería, por ejemplo, el subir la cabina vacía, es decir, estamos frenando el peso del contrapeso, lo cual está haciendo trabajar al motor en modo regenerativo y, por lo tanto, en este caso, la energía fluye en sentido contrario, desde el motor, desde la carga, pasando por el equipo regenerativo, los filtros, hacia la red y por ese motivo se devuelve de forma limpia. Bien. En este caso se utiliza el variador, como decía, alimentado con el equipo regenerativo y el equipo regenerativo trabaja en modo cabecera, ¿vale? En modo active front-end. El dimensionamiento del convertidor es exactamente igual al dimensionamiento del variador para el motor. Es decir, la potencia del convertidor es igual a la potencia del variador. Si aquí tenemos un motor de 11 kilovatios, aquí tendremos un variador de 11 kilovatios y a su vez tendremos un equipo regenerativo de 11 kilovatios. Bien, la distorsión armónica total de corriente será inferior al 5%, como decía anteriormente. El rango disponible en la gama de producto RHC iría desde el 5,5 al 75 en caso del trifásico 400 voltios y del 5,5 al 22 kilovatios en caso de la gama trifásica 220. Trabaja con una frecuencia de conmutación fija a 10 kilohercios y permite un ciclo de trabajo continuo. En este caso, pues un ascensor no es el mejor ejemplo porque un ascensor tiene arrancadas y paradas, por lo tanto no trabaja de forma continuada. Una aplicación en la cual pues tenga sentido que trabaje 100% ED sería pues una escalera mecánica o bien una cinta transportadora o bien un bobinador, como decía en la pequeña encuesta inicial, ¿no? Un bobinador o un desbobinador que trabaja pues, de manera constante mientras que está entregando o está absorbiendo material, puede estar en modo regenerativo de manera continuada. Bien, ahora paso a explicaros un pequeño ejemplo del conexionado de este modo de trabajo cuando utilizamos el equipo regenerativo como Active Front-End. Bien, y aquí veis el diagrama unifilar, donde desde la red eléctrica, contactor para poder abrir el circuito, un filtro de radiofrecuencia, el filtro armónico y la reactancia de booster. Luego hay un circuito de precarga que se compone de una resistencia y un contactor de precarga, la protección de fusible, el equipo regenerativo, el variador de frecuencia y el motor con la carga, ¿vale? En este caso, a nivel del contactor de precarga, el contactor que se llama 73, está controlado por el equipo regenerativo. ¿Y cuándo cierra? O sea, ¿cuándo hace el bypass de esta resistencia? Pues cuando los condensadores, el bus de corriente continua, está cargado, ¿vale? Él gestiona el circuito de precarga. A nivel de parámetros, lo que os decía anteriormente, básicamente hay que confirmar o ajustar que el parámetro F12 está a 0 para indicar que el equipo regenerativo va a trabajar como cabecera regenerativa, ¿vale? Por eso el F12 tiene que estar ajustado en 0. Bien. Como consejo, en caso de sistemas que tengan un largo periodo de parada, por ejemplo, pues la orden de marcha, la orden de run en el equipo regenerativo se puede enlazar con la orden de habilitación del variador. Por ejemplo, un sistema que precise un largo periodo de parada, pues podría ser en el cambio de la bobina, ¿no? de un desbobinador o de un bobinador. Bobinas que pueden llegar a unos diámetros
de 2, 3, 4 metros y 1 o 2 toneladas de material, pues bueno, mientras que está trabajando en ciclo continuo está regenerando, pero cuando el operario realiza el cambio de bobina, pues lo mismo tiene que parar media hora, 1 hora, el tiempo que sea necesario para hacer el cambio de bobina y, por lo tanto, mientras tanto, pues se puede deshabilitar al variador para que no accione al motor con la entrada de STO de manera segura, y en ese momento pues se puede desactivar la orden de marcha del equipo regenerativo. Bien. Ahora voy a pasar a explicaros también de modo muy breve del segundo modo de funcionamiento del equipo regenerativo, cuando trabaja como Electronic Braking Resistor, como resistencia de frenado electrónica. En este apartado os voy a mostrar pues, las principales características, un conexionado también, un ejemplo de conexionado, ajustes del equipo, qué ajustes precisa, y por último un ejemplo. Vale. Bien, volviendo al mismo esquema anterior, en este caso, el equipo regenerativo no está alimentando en serie al variador de frecuencia, sino que está conectado de la red eléctrica en paralelo. Es decir, la red eléctrica alimenta simultáneamente al variador de frecuencia y también está alimentando al equipo regenerativo. O sea, el esquema cambia sensiblemente, ¿vale? En el caso del ascensor, todo lo mismo. Cuando la cabina tiene que bajar vacía y estamos tirando todo el peso del contrapeso hacia arriba, pues está consumiendo energía de la red. Y cuando estamos subiendo la cabina vacía o bajando la cabina llena, ¿vale? Pues entonces entraría el modo regenerativo y la energía pasaría antiguamente no, habitualmente, mejor dicho, se suele quemar en la resistencia de frenado, pero como ahora el equipo regenerativo lo colocamos como resistencia electrónica de frenado, pues esa energía regenerada solamente en modo freno se devolvería a la red, ¿vale? En este caso, la potencia del equipo regenerativo se dimensiona solo para la potencia de frenado, ¿vale? Con lo cual el equipo es más pequeño. También tendremos la distorsión armónica por debajo del 5%, obviamente solo durante el frenado, que es cuando trabajará el equipo regenerativo como generador de energía hacia la red. El rango disponible es lo mismo que antes, desde 5,5 el equipo más pequeño, pero hasta 18,5, la limitación es hasta 18,5 en trifásico 400 voltios solamente. Bien. En este caso, y como es un equipo que estamos colocando sobre todo en aplicaciones de elevación, se ha pedido que trabaje a una frecuencia de conmutación más elevada para reducir la sonoridad acústica en aplicaciones pues, del sector de elevación del ascensor, que suelen trabajar pues, en instalaciones domésticas y para que no sea ruidoso, trabaja con alta frecuencia de conmutación. En este caso, como es para una aplicación muy concreta, el ciclo de trabajo solo es del 50%, más que suficiente, porque, como os decía anteriormente, el ascensor no trabaja de manera continuada, tiene arrancadas y paradas. Entonces, se supone que 1 de cada 2 viajes lo va a hacer en modo regenerativo. Por lo tanto, el ciclo de trabajo, el dimensionamiento del equipo, se hace a un 50% máximo de ED. Bien, pasamos al conexionado de este segundo modo de funcionamiento como resistencia de frenado electrónica, y aquí podéis ver el esquema eléctrico. Pues pasamos igual desde la red eléctrica a través de un contactor principal, el filtro CEM. En este caso se conecta una reactancia de línea que alimenta el variador de frecuencia y a través del bus de continua está conectado el variador de frecuencia con el equipo regenerativo, que a su vez, con su filtro armónico, circuito de precarga, cuelga también de la red de suministro eléctrico. En este caso, tanto contactor principal como filtro CEM, como reactancia, como variador, se dimensionan según la potencia del motor, ¿vale? Si tenemos un motor de 11 kilovatios, pues variador, reactancia, filtro, contactor estarán dimensionados para esta carga a mover, para estos 11 kilovatios. A nivel de parámetros, igual que antes, el F12,
es el que gestiona el modo de trabajo del equipo regenerativo. 0 era cabecera regenerativa, Active Front-End, y en 2 vamos a indicar que este equipo va a funcionar como resistencia electrónica, ¿vale? Entonces, es el único parámetro, en este caso, que hay que ajustar para que trabaje como resistencia electrónica. Y finalmente, los elementos del equipo regenerativo de filtrado, en este caso, el filtro armónico y la reactancia de booster más el circuito de precarga, van a estar dimensionados según la potencia de frenado. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, ¿no? Si tenemos un motor de 11 kilovatios con un variador de 11 kilovatios, pues el equipo regenerativo con un 5,5 kilovatios tendríamos más que suficiente, porque la potencia a regenerar posiblemente no pase de 2-3 kilovatios, ¿vale? Entonces ya hemos dimensionado la aplicación en función de nuestra necesidad. Ok, pues ahora pasamos al siguiente punto, que es los ajustes en este segundo modo de trabajo, como resistencia electrónica de frenado. Os voy a poner un pequeño gráfico y esta tabla en la que podéis ver el parámetro U05, que es el que selecciona el modo de la función, el modo del bus de continua, ¿vale? Si es un modo variable, un rango variable de la tensión de bus, o un modo fijo, equivalente a otros equipos regenerativos anteriores, ¿vale? Por un lado, tenemos el nivel U05, que nos indicará si el rango de tensión es fijo o variable, y después tenemos los parámetros F13 y F17. Y como podéis ver, el F13 es el que determina en qué punto arranca o entra en funcionamiento el equipo regenerativo, ¿vale? Si, por ejemplo, seleccionamos el modo fijo, 680 voltios, indicaremos aquí 680 voltios, pues el F13, si no recuerdo mal, viene por defecto a 10 voltios. Cuando llegue a un nivel de 670, es decir, 680 menos 10, entraría a funcionar el equipo regenerativo y, por lo tanto, la regeneración. Ese sería el nivel ON. Y el parámetro F17, junto al F13, ¿vale?, sería el nivel OFF. O sea, cuando el equipo regenerativo deja de funcionar. En este caso, pues, siguiendo con el mismo ejemplo, 680 menos 10, ¿vale?, pues sería a los 660 voltios cuando dejaría de trabajar, ¿vale? El parámetro U05, como decía anteriormente, es el que seleccionará si trabaja en modo variable o en modo fijo, y por lo tanto eso implica que habrá más o menos margen en el bus de corriente continua, de tensión, de voltaje, ¿vale?, para poder trabajar. Y eso pues va a depender principalmente del tipo de aplicación. En resumidas cuentas, básicamente es para poder sacar más rendimiento al equipo regenerativo, al Frenic RHC, para hacerlo trabajar o más o menos tiempo, ¿vale? Y básicamente, pues según nos interese, según la aplicación, se deberá ajustar el parámetro U05, ¿vale? Y luego los límites para hacerlo entrar o para hacerlo salir, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente y al último punto del modo regenerativo y os voy a explicar un pequeño ejemplo. Primero de todo, antes de nada, os voy a poner este gráfico donde podéis ver las curvas par velocidad en los 4 cuadrantes, ¿vale? Normalmente par velocidad positivo es el primer cuadrante, los 2 signos son positivos, el tercer cuadrante sería par velocidad negativo. Esto es cuando estamos trabajando en modo motor, ¿vale? En resumen, primer y tercer cuadrante sería traccionando la carga, por ejemplo, siguiendo la aplicación del ascensor, pues cuando la cabina está llena y está subiendo en sentido forward, o la cabina está vacía en sentido reverse, ¿vale? El segundo y el cuarto cuadrante, estos dos, pues donde los signos par velocidad son diferentes. Y en este caso, pues cuando estamos frenando carga o estamos en modo regenerativo. Siguiendo con el ejemplo del ascensor, pues la cabina estaría bajando llena en reverse o la cabina estaría subiendo vacía si el sentido es forward, ¿vale? Entonces, espero haberme explicado adecuadamente en cuanto al gráfico. En la aplicación del ascensor, pues si tenemos un equipo de 22 kilovatios
y queremos limitar la capacidad de frenado, pues utilizaríamos estas funciones, ¿vale? A 2 o 3 kilovatios. Entonces, en definitiva, podemos combinar esta función de límite con la función de límite de potencia que ya traen algunos equipos, ¿vale? Durante el frenado, para optimizar la capacidad del equipo regenerativo, para dimensionar la talla necesaria, ¿vale? Para escapar un poco del sector de elevación, ya me perdonaréis, os voy a poner el ejemplo de estos parámetros con el Frenic Mega, ¿vale? El equipo para la industria. En esta tabla de aquí abajo, pues podéis ver qué parámetros precisa el Frenic Mega en caso de utilizarlo como límite de potencia. Pues nos tendríamos que ir al parámetro H74, ponerlo en 2 y ya estamos activando el límite de potencia, ¿vale? La salida de potencia está siendo limitada. Y el parámetro H75, ajustado en 0, nos habilita 2 niveles. El nivel 1 sería como motor, lo tenéis aquí, nivel 1 como motor, en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, motor, traccionando la carga, y en el segundo y en el cuarto sería como freno, como regenerador, ¿vale? Y luego, pues vendrían los parámetros ya específicos de qué nivel, como podéis ver aquí, nivel 1, nivel 2, qué porcentaje de nivel específico o exacto queremos limitar. En el Frenic Mega creo que eran el F40 y el F41, ¿vale? Pero vamos, que esto es una función muy interesante para poder optimizar al máximo la capacidad de frenado de nuestro equipo regenerativo. Bien. Otro ejemplo de aplicación, por ejemplo, pues sería el uso de un equipo de 18,5 kilovatios que es capaz de regenerar algo más de 27 kilovatios por su capacidad de sobrecarga en un minuto, ¿vale? Durante 60 segundos, y con esto ya sería posible el parar un ventilador de una potencia nominal de 60 kilovatios, ¿vale? Con lo cual, pues para hacer una parada controlada, porque en algunas aplicaciones de ventilación de HVAC, pues se para por inercia, por ejemplo, pero si es una aplicación que precisa una parada controlada y además queremos aprovechar la energía regenerada con un factor de potencia casi 1, con una distorsión armónica muy baja, y esa energía la queremos retornar a la red eléctrica para aprovecharla en otro tipo de aplicación, en la misma planta industrial, por ejemplo, pues podremos utilizar un equipo de 18,5 kilovatios, en este caso, optimizado suficiente para frenar ese ventilador de manera controlada. Vale. Bien. Y ya vamos a pasar al último punto. Voy a ir un poco más ligero, que me come el tiempo, en el cual os voy a explicar, os voy a enseñar las opciones externas. Básicamente, ¿qué acompaña al equipo regenerativo? Pues como podéis ver, lleva unos componentes externos que pueden ser o bien semi-ensamblados, para que solo sea ponerlos en el cuadro eléctrico, en una placa de montaje. Hay la opción también de los componentes sueltos, componentes discretos. Luego os hablaré de alguna pequeña recomendación para optimizar también el circuito de precarga, y ya por último os enseñaré una tabla de los filtros CEM para la compatibilidad electromagnética que se exige en la normativa, sobre todo europea. Vale. A nivel de componentes semi-ensamblados, básicamente este es el diagrama de lo que veíais antes. Por un lado, en el equipo regenerativo, ¿vale? Por un lado vienen el filtro armónico. El filtro armónico se compone de una reactancia, de unas resistencias y de unos condensadores, ¿vale? Después viene la reactancia de booster. Esta reactancia se utiliza para elevar sensiblemente la tensión de bus, para poder trabajar precisamente con un nivel de tensión suficiente para evitar en caso de que tengamos fuentes de alimentación débil y puede llegar a trabajar con un nivel muy bajo o que entraran los equipos en baja tensión. Simplemente es para garantizar un nivel mínimo de trabajo del bus de corriente continua. Y por último, como podéis ver ahí, está el circuito de precarga, que lo compone las resistencias y el contactor de precarga, ¿vale? Entonces, a nivel de referencias, pues tenéis esta tabla. Para el modelo en cuestión de 400 voltios, como está esta tabla de ejemplo, desde el 5,5 al 75 kilovatios, pues la referencia para el filtro armónico reactancia de booster sería todo este chorro de números y letras, y para el circuito de precarga esta otra referencia. Esto para poder pedir, para poder ordenar los componentes semi-ensamblados.
Y ahora os voy a mostrar con una imagen, aquí lo tenéis, por ejemplo, pues de lo que estaba hablando, ¿no? Lo que os mencionaba anteriormente. Se os entregaría con esa referencia hasta el 55 kilovatios vendría todo el circuito de filtro armónico, resistencias, hasta 55 kilovatios, todo en una placa de montaje. A partir del 75, la inductancia de booster es la que va aparte. Y luego a nivel de las resistencias de precarga, el circuito de precarga, en cualquier capacidad, pues vendrían en este formato. Bien. Y después, a nivel, la segunda opción, también se pueden ordenar los componentes sueltos, ¿vale? Para poderlo integrar, para los que seáis integradores, en cuadro eléctrico. Pues lo mismo, para la gama de 400 voltios trifásico, desde el 5,5 a 75 kilovatios, ahí tenéis pues resistencia de precarga, el modelo y la cantidad, la reactancia de booster, la resistencia para el filtro armónico, reactancia y condensador para filtro armónico. Cantidades y referencias por si queréis ordenarlo de manera suelta, individual. Bien. Y estas son las imágenes de los componentes sueltos. La reactancia del filtro armónico, los condensadores, las resistencias de precarga, que son las formato similar, y la inductancia de booster. Bien. Aquí os pongo las AC reactors, que ya las conoceréis porque son las que se utilizan habitualmente para los variadores, las reactancias de línea. En este caso, cuando se utiliza el equipo regenerativo solamente como resistencia de frenado electrónica, en modo 2, pues ordenaríamos estas reactancias en función de la capacidad del variador, en este caso de la capacidad del motor. Sería lo mismo, según potencia de motor variador, se ordenaría esta reactancia. Y después el contactor de precarga para el circuito de precarga, que veis ahí en la esquina inferior derecha, pues lo mismo. Contactor, la cantidad y en función del equipo regenerativo que se utilice como resistencia electrónica de frenado. Muy bien, a nivel del circuito de precarga, una pequeña recomendación, pequeño consejo de conexionado. Aquí tenéis un gráfico en el cual pues podéis ver, ¿no? El contactor 73 en este caso, en lugar de estar en paralelo con la resistencia de precarga, sugerimos ponerlo en serie con la resistencia de precarga para dimensionarlo en función de la corriente de precarga, ¿vale? En lugar de ponerlo en paralelo, simplemente para optimizar aún más el circuito de precarga, nada más. Solamente era este comentario. Bien. Otro consejo a nivel del circuito de precarga es que en función de la potencia del variador, dicho circuito de precarga del variador ya se puede usar para cargar ambos dispositivos, equipo regenerativo y variador. Aquí tenéis un esquema, casi de sopetón, pues puede dar un poco de impresión, pero básicamente es lo que hemos estado viendo hasta la fecha, o sea, hasta el momento. Red eléctrica, filtro armónico, booster, equipo regenerativo, variador de frecuencia conectado al equipo regenerativo y a la red eléctrica y el motor. Entonces, en este caso, tal y como podéis ver ahí en el gráfico, entraría el contactor MC, ¿vale? Cargaría el bus de continua del variador y en paralelo del equipo regenerativo, y cuando ya el nivel de tensión del bus de continua alcanza un cierto nivel, se abriría el contactor MC y entraría el contactor 73, que ya alimentaría al equipo regenerativo y simultáneamente al variador de frecuencia. Aquí tenéis una pequeña maniobra de preparación de la marcha, pero básicamente este automatismo que tenemos aquí en lógica cableada pues acabaría haciendo esto del gráfico. Por lo tanto, el contactor MC se dimensiona solamente para la energía de precarga, y esto se puede hacer para algunos equipos en concreto. Por eso que si se diera el caso, nos podéis consultar y de esa manera se puede aún optimizar el circuito de precarga, utilizando el propio circuito de precarga del variador, ¿vale? Para no tener que poner un circuito externo. Bien, y ya por último, os quiero mostrar las referencias de los filtros CEM a nivel de opción, ¿vale? La siguiente tabla de referencias, en el caso del equipo trifásico 400 voltios, son los filtros CEM que nosotros recomendamos para utilizar con el convertidor en cuestión, ¿vale? Desde 5,5 a 75 kilovatios, perdón, en la gama trifásica a 400 voltios.
Muy bien, y ya, pues para ir acabando, unas conclusiones muy rápidas. Recomendamos nuestro equipo regenerativo, pues principalmente cuando tenemos energía regenerada a velocidad constante o al parar, para hacer una parada controlada, y no queremos quemar esa energía en forma de calor. Y después, obviamente, también cuando existe una predisposición para mejorar la tasa de distorsión armónica. En este caso, podemos conseguir un nivel inferior al 5%, ¿vale? Todo esto en aplicaciones pues, de tratamiento de aguas, residuales, por ejemplo, HVAC, ventilación, elevación, ascensores, escaleras mecánicas, grúas, elevadores de coche, mezcladoras, cintas transportadoras, etcétera, etcétera. Muy bien, pues solo me queda daros las gracias por vuestra atención y antes de pasar al apartado de preguntas y respuestas, por si tenéis algunas dudas que queráis resolver, las que no dé tiempo las resolveremos vía email. Recordar que tenéis nuestros emails de contactos tanto para preguntas técnicas como para cualquier otra consulta y después animaros a echar un vistazo a nuestra página web en la que podréis encontrar pues, todas las novedades de cursos de formación, productos y noticias respecto a Fuji Electric.